Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están papás? Espero que estén muy bien. Voy a explicarles entonces la actividad de esta semana. Esta semana vamos a continuar trabajando la parte de materia, pero vamos a entrar a ya una parte conceptual diferente. Esta es la guía que iniciamos en el mes de noviembre. Cuido mi mente y mi cuerpo cuando consumo alimentos saludables y disfruto con mi familia cuando participo en la preparación. Lo primero que vamos a hacer es en el cuaderno responder estas dos preguntitas. Deben explicar si escriben sí o no en la respuesta. ¿Puedo reconocer qué tipo de energía utilizamos en la preparación de alimentos en el hogar? ¿Estamos listos para presentar el mejor producto hecho con los recursos de la naturaleza? Bueno, respondemos esas dos preguntitas, sí, no y por qué lo explicamos. Luego vamos a encontrar unos conceptos. Vamos a escribirlos en nuestro cuaderno y vamos a realizar dibujos. Entonces, ya ahorita más adelante les voy a explicar cada concepto. Por ahora debemos copiar cambios de la materia, hacer un dibujo de qué son cambios físicos. Copiamos cambios químicos, hacemos un dibujo de cambios químicos. Esto también debe estar escrito en nuestro cuaderno. Luego vamos a trabajar como título clasificación de la materia y escribimos sustancias puras y hacemos unos dibujos. Escribimos mezclas heterogéneas, unos dibujitos. Mezclas homogéneas, otros dibujitos. Y por último, escribimos la generación de energía, escribimos esto y podemos dibujar cosas que generen energía o que trabajen con energía eléctrica. Entonces, cualquiera de las dos está bien, ¿listo? Ahora sí, les voy a compartir para explicarles estos temas que estamos trabajando y hacer un pequeño repaso de la materia. Bueno, vemos acá, voy a ponerlo en presentación, tres elementos que contienen materia. Un jugo de frutas está en estado líquido. Sin embargo, si yo lo llevo al congelador, se congela y se convierte en estado sólido. Luego, la chocolatina, que si la llevo al borde de la ventana se convierte en líquido. El agua está en estado líquido, pero al llevar a la estufa empieza a evaporarse y se convierte en estado gaseoso. Es decir, en estos tres elementos que tenemos aquí, vemos que están en un estado y que por diferentes cambios pueden pasar de un estado líquido a un estado sólido, o de un estado sólido a un estado líquido, o de un estado líquido a un estado gaseoso. Entonces, no tiene nada que ver que esté en un estado, si yo le aplico algún calor, alguna fuente diferente, ella puede cambiar de estado. Bueno, resulta que hablando de cambios, vamos a conocer que todos los elementos pueden sufrir cambios físicos o cambios químicos. Cuando hablamos de cambios físicos, son los cambios que tiene un elemento que le cambia la forma, el aspecto o el tamaño, pero conserva sus propiedades. Por ejemplo, yo tengo una hoja, la doblo y ya no me quedó lisa, sino ya quedó arrugada. Si tengo una hoja de foamy y voy a hacer una decoración del colegio, yo llego las tijeras y pico el foamy. Ahí hubo un cambio físico porque sigue siendo el mismo foamy, pero ya en pedacitos más pequeños. Si tengo una plastilina y hago un muñequito de plastilina, la plastilina sigue siendo la misma, pero sufrió un cambio físico porque cambió su forma. ¿Listo? Eso es supremamente fácil. Ahora, los cambios químicos son los que sí cambian sus propiedades. Ejemplo, si yo voy a hacer con mis papás un asado y compramos carbón, el carbón lo encendemos, inmediatamente se empieza a quemar y al finalizar quedan son unas cenizas, es decir, que cambiaron los componentes, ya no es el carbón en piedrita como lo veíamos negrito,
sino quedó en ceniza y ya sus componentes son otros totalmente diferentes al del carbón inicial. Otro ejemplo es si cojo un pedazo de papel y le prendo candela. Ya inmediatamente ese papel se convierte en cenizas y ya no es el mismo papel, ya sus componentes son totalmente diferentes. También tenemos, si quemamos un fósforo, al prender el cerillo, inmediatamente se cambian sus componentes químicos. Entonces, cuando ya cambiamos los componentes, se convierten en cambios químicos. Aquí los cambios químicos son los que modifican su estado sin transformarlas en otra. Entonces, el fundir, el fundir un hielo es un cambio físico porque se derrite pero sigue siendo el agua. El cortar un papel, el coger una liga y estirarla, romper una piedra, romper un vidrio, hervir el agua, se cambia de estado pero sigue siendo la misma agua. Encender un cerillo está encerrado porque no es un cambio físico, porque como ya lo había explicado, al quemarse sus componentes son diferentes y ya es un cambio químico. Disolver azúcar en el café, el azúcar va a seguir siendo el mismo, pero va a estar mezclado. Sin embargo, no va a cambiar sus componentes. Entonces, estos son cambios físicos. Ahora vamos a hablar de los cambios químicos que sí se convierten en otras sustancias diferentes. Ejemplo, la fotosíntesis. La hoja coge dióxido de carbono y la transforma en oxígeno. O sea, entró una cosa y salió otra. Entonces es un cambio químico. Al respirar, respiramos oxígeno, entró oxígeno y sale dióxido de carbono. Entonces sí cambió en otra sustancia diferente. Al encender un fósforo, ese fósforo tenía unos componentes y al entrar con el fuego cambia totalmente, empezando se vuelve negro, se desborona, se convierte en ceniza, ya es otra sustancia diferente. Hinchar un globo no es un cambio químico porque el globo va a seguir siendo el mismo globo, la diferencia es que va a estar expandido, pero sigue siendo el mismo, entonces es un cambio físico. Modelar plastilina, ¿será un cambio químico? No, porque la plastilina va a seguir siendo la misma. La diferencia es que va a cambiar de forma, pero la plastilina seguirá siendo plastilina si es de forma redonda, cuadrada, como esté. Cocer un huevo sí es un cambio químico, porque el huevo estaba con unos componentes por dentro y al entrar en calor sus, sus, sus sustancias cambian y por eso es que se vuelve duro y ahí es cuando vemos que hay un cambio químico. Una verja se oxida. Resulta que el óxido es esa sustancia que uno ve amarilla sobre los metales. Eso son químicos que van interactuando con el metal y crean el óxido, por lo tanto es un cambio químico. Bueno, estos son los cambios. Ahora vamos a ver la clasificación de la materia. La materia se clasifica en dos, en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras son, como la palabra lo dice, es puro, no está mezclado, no está revuelto con nada y tiene unas propiedades específicas. Las sustancias puras se clasifican en elementos y en compuestos. Elementos, por ejemplo, todos los de la tabla periódica, oro, plata, mercurio, hidrógeno, todos los de la tabla periódica. Y los compuestos es cuando estos elementos de la tabla periódica se unen, pero ellos no se revuelven, se unen solo como para hacer parejitas y por ejemplo el oxígeno es un compuesto, el agua, la sal, porque es NaCl, o sea, se unieron dos elementos, ¿listo? Las mezclas sí es cuando se unen dos o más sustancias puras, se mezclan. Hay dos tipos de mezclas, mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas, hetero quiere decir diferente y homo quiere decir iguales. Entonces las heterogéneas son las que tienen los elementos o los ingredientes diferentes y se pueden ver a simple vista uno de los otros. Por ejemplo, las ensaladas agridulces, las ensaladas de frutas, los salpicones, esos son mezclas heterogéneas porque a pesar de que están unidas,
se pueden ver todos sus ingredientes. Las mezclas homogéneas son iguales. Homo quiere decir que al mezclarse los ingredientes queda una sola mezcla. Ejemplo de mezcla homogénea: chocolate con leche, café con leche, una limonada. Yo sé que la limonada tiene azúcar, agua y limón, sin embargo, al mezclarlos, yo no puedo decir, ay, mira, ahí está el azúcar, ay, mira, ahí está el limón. No, yo veo una sola cosa, ¿cierto? Que por ejemplo, si hacemos chocolisto, yo sé que tiene el chocolisto y que tiene la leche. Sin embargo, al mezclarlos, él se revuelve y queda una sola mezcla, por eso se llaman mezclas homogéneas. Bueno, ahora vamos acá a unas imágenes que nos ayuden. Sustancias puras como el oro, como el nitrógeno, los elementos que están en la tabla periódica. Homogéneo, mire, está el aire, es una mezcla homogénea. El café con leche. Heterogénea, una empanada que le veo todos sus ingredientes. Una galleta donde se le ven las chispas de chocolate, veo sus ingredientes, por eso son heterogéneos. Elementos, mire, son todos los de la tabla periódica que de pronto nuestros hermanos mayores tienen o nuestros papás conocen. La tabla periódica son todos los elementos que están ahí. Son sustancias puras. Compuestos, estos son el agua, H2O, quiere decir que hay dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno y forman el agua, H2O. Las mezclas homogéneas, entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, un batido de banano, le echamos leche, le echamos el banano y el azúcar y queda una sola mezcla. Yo no puedo ver cómo quedó, dónde quedó la leche, dónde quedó el banano. Aquí, agua con azúcar, queda una sola mezcla, por eso es homogénea. Heterogénea es cuando sí veo todos sus ingredientes, una ensalada de frutas. Puedo ver todos los ingredientes ahí. Si mezclo agua con aceite, puedo ver cuál es el aceite y cuál es el agua perfectamente. Si ustedes quieren, lo pueden probar a ver si ustedes cogen agua y aceite y se puede mezclar. Si no se puede mezclar, es una mezcla heterogénea. Y si sí no lo veo luego queda así en una sola, es una mezcla homogénea. Las mezclas heterogéneas, acá hay unos ejemplos: las piedras, las ensaladas. Si hacemos un mute, es una mezcla heterogénea. Si hacemos un sancocho, una lechona, todo eso son mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas, mire, las saca una ensalada de verduras, unas monedas en agua, aceite, arena y agua. Siempre voy a poder ver todos los ingredientes. Homogéneas, por ejemplo, sal disuelta en agua, los perfumes tienen varios componentes, pero solo veo una sola cosa, ¿cierto? Agua con azúcar, el acero y el agua carbonatada, que es el mismo agua con gas. Esos son mezclas homogéneas. Bueno, también hablamos un poquito de la energía eléctrica. Hay dos formas de generarla: forma renovable y no renovable. Así como los recursos, hay recursos renovables y no renovables. Los renovables son los que se renuevan. Los no renovables son los que no se renuevan o se agotan. Cuando hablamos de los renovables, como son cosas que se renuevan, podemos hablar de que la energía se puede renovar cuando es por paneles solares, termoeléctricas solares, es decir, que actúan con el calor del sol. La energía hidroeléctrica, que es cuando se produce energía a través del agua. Centrales solares, centrales eólicas. Las eólicas es con el aire. Y centrales geotermoeléctricas con el calor de la tierra. Por eso son renovables, porque como la tierra, el sol siempre está, el viento siempre está, el calor de la tierra, por eso son renovables. Las no renovables sí son las que se agotan, como los combustibles fósiles, como el carbón y como el gas, que en algún momento se va a acabar el carbón, en algún momento el gas natural se acabará, por eso son no renovables. Nosotros, para generar energía, generalmente las grandes eléctricas usan energías renovables a través de las hidroeléctricas, que es
que hemos escuchado que allá Hidrosogamoso es una central eléctrica. Entonces, nosotros trabajamos sobre todo con estas energías renovables. Y vemos que esas energías renovables se convierten en energía eléctrica para poder funcionar todos nuestros aparatos eléctricos, que los ventiladores, que los televisores, todo eso transforman la energía del agua, del sol, del aire en energía eléctrica para que nos sirvan para poderla usar en nuestra casa. Y les voy a adjuntar estos videos que son recomendados para que los veamos. Entonces, espero que estén muy bien. Esta semanita solo vamos a escribir y a dibujar en nuestro cuaderno y pues a entender un poquito más acerca de esta temática. Ya la próxima ya iremos a la práctica. Chao niños, que estén muy bien.